No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. La palabra nombre en el hebreo significa carácter. Le estaba diciendo, ustedes están haciendo que esta gente olvide mi carácter. Olviden que todo aquel que me deja termina pagando una consecuencia. Porque yo traje esta introducción. ¿Usted sabe por qué? Porque si una persona le da un dolor de muela y va al doctor, yo quiero hablar con los amigos, escuche bien. Si una persona va con un dolor de muela al doctor, el doctor estudió. Y el doctor le aseguro que le puede dar la receta para que el dolor de muela disminuya. Pero le aseguro que el mejor consejo no se lo va a dar el doctor. El mejor consejo se lo va a dar el que un día le dio dolor de muela. Porque aunque el doctor estudió, nunca lo sintió. Aunque el doctor estudió, nunca ha pasado por el dolor. Quiere decir que ahora mismito, alma mía, verá Jehová, este joven que está aquí, ¿sabes qué? Me puede hablar de las consecuencias que él vivió. Y yo te puedo hablar, amigos, de las consecuencias que yo viví. Por eso es que yo siempre recalco, no creas que yo me estoy negando los millones de dólares que el mundo me está ofreciendo, alma mía, adora a Jehová, por bobo. No, lo que pasa es que un día yo probé las consecuencias. Un día, alma mía, adora a Jehová, yo cargué con la responsabilidad de las consecuencias. Un día yo me di cuenta, alma mía, adora a Jehová, que tenía que hacer algo, porque las consecuencias de mi caminar me estaban matando. Gloria a Dios, aleluya. Un día, Dios se me paró de frente y me digo como le digo al pueblo. Le digo, dos males que ustedes han hecho. La palabra males en el hebreo significa raá, que es desastre. El Señor le estaba diciendo, dos desastres ustedes han hecho. La palabra hecho en el hebreo significa asá, que es fabricar. Le estaba diciendo al pueblo, dos desastres ustedes fabricaron. Quiere decir que un día Dios me dijo, dos desastres tú fabricaste. El primer desastre, la palabra desastre significa una pérdida muy grave. Me estaba diciendo, la primera pérdida que tú fabricaste, alma mía, adora a Jehová, fue por haberme dejado. Hoy en día hay un mundo que está pagando las consecuencias de haber dejado a Dios. Hoy en día hay gente en este culto, mi alma adora a Jesús, porque Dios no golpea el aire, que en su vida están acarreando las consecuencias de haber dejado a Dios, y todo es un desastre. Yo recuerdo cuando yo tenía fama, cuando tenía dinero, cuando tenía todo lo que la vida me había dado, todo lo que el diablo me había dado, pero cuando llegaba a mi casa y me metía en el cuarto y me ponía una pistola en la cabeza, me daba cuenta que todo era un desastre. Me daba cuenta que todo era una pantomima. Me daba cuenta que estaba disimulando, que por fuera yo le hacía creer a la gente que todo estaba bien, pero en mi casa había un desastre. En las alfombras rojas, cuando caminaba con mi esposa, todo parecía bien, Eustaquio. Pero cuando llegaba a casa, los trastes estaban volando, porque yo mismo había fabricado un desastre por negar a Dios. Fabricar significa hacer. Mientras estaba buscando una información, me topé con una expresión que hizo el presidente George Washington, que me impresionó, nunca la había visto. George Washington dijo, es imposible gobernar una nación sin Dios y su Biblia. George Washington dijo, es imposible gobernar una nación sin Dios y su Biblia, sin Dios y su palabra. Pero mientras seguía estudiando, porque me interesó esas palabras tienen que salir de una persona que conoce a Dios. ¿Sabes qué? Dicen que aquel hombre en los principios de la guerra se quedaba vigilando. Quiere decir que se quedaba orando toda la noche y mandaba a las tropas, alma mía, adora a Jehová, a que atacaran los enemigos. Quiere decir que aquel hombre
Aquel hombre sabía que la Biblia se cumple cuando dice en el Salmo 127 que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Que si Jehová no vela la guardia, alma mía, adora a Jehová, en vano vela la guardia. Quiero decir, alma mía, adora a Jehová, que aquel hombre sabía que él no podía hacer nada, que él no podía fabricar nada si no era de la mano de Dios. Aquel hombre sabía que él no podía independizarse del Dios que lo había creado. ¿Sabes qué? Yo en mi ignorancia, porque la ignorancia es atrevida, yo pensaba que yo podía independizarme para fabricar lo que yo quería fabricar. Yo me independicé de Dios y comencé a fabricar una familia, pero lo que fabriqué fue un desastre. Comencé a fabricar una vida, pero lo que fabriqué fue un desastre. Comencé a fabricar felicidad, pero lo que fabriqué fue un desastre. Habrá gente en esta noche. Habrá gente en esta noche que Dios le está hablando. Habrán amigos que me están escuchando aún allá atrás, que saben que lo que han fabricado es un desastre, que saben que el haber dejado a Dios, alma mía, adora a Jehová, lo que ha traído es un desastre a su vida. La Biblia habla de un hombre llamado el hijo pródigo. Dice la Biblia que este hombre, este joven, estaba bien al lado del Señor, pero en el momento decidió hacer su vida. Estoy parafraseando. Y dice la Biblia que tan pronto este hombre comenzó a caminar por su propia dependencia, comenzó a caminar por sus propios pasos, tan pronto este hombre se apartó de Dios, lo que llegó a su vida es desastre. Hoy en día hay países que están pagando las consecuencias, los desastres de haber apartado de Dios. Hoy en día hay un gobierno de Estados Unidos que está pagando las consecuencias del apartarse de Dios. Por eso estamos viendo tantos desastres. Este hombre, dice la Biblia, que cuando se apartó, alma mía, adora a Jehová, en aquella provincia llegó un hambre. Mire qué cosa terrible. Cuando uno se aparta de Dios, le pasa como Jonás. Es que el desastre te sigue. Jonás no hizo solamente esconderse en la presencia de Dios, y lo que trajo fue desastre. La barca donde se montó, alma mía, adora a Jehová, se estaba partiendo. Parecería como que cuando él le dijo a Dios, me voy a apartar, el desastre le dijo, pues yo me voy contigo. Aquel hombre llamado hijo pródigo, ¿sabes qué? Le digo, se apartó de su padre, tipo de Dios, y el desastre lo siguió. Dice que cuando llegó a aquella provincia, en aquella provincia todo estaba bien hasta que llegó el hijo pródigo. Cuando llegó el hijo pródigo, mi alma adora a Jesús. ¿Sabe qué? Llegó un gran hambre. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Jehová, Salmo 104, versículo 4, Jehová hace a los vientos sus mensajeros. Si hace a los vientos sus mensajeros, quiere decir que Él manda mensajes con el que Él quiera. Aún con el diablo, si tiene que mandar un mensaje, lo manda. Mira que el diablo es algunas veces más obediente que los cristianos. Mi alma adora a Jesús. ¿Es o no es? No le digo, ve por donde toca todo menos su alma. Y el hombre hizo como tenía que hacer. Alábalo para que no sepa que es contigo. Mi alma adora a Jesús. Y basura baita que llegó un gran hambre. Pero la Biblia también dice en el libro de Amós que vendrían tiempos de hambre, días de hambre, que el Señor le enviaría hambre. Quiere decir que cuando aquel hombre, aquel joven decidió apartarse del Señor, el Señor le dio una orden al desastre. Le dije, persíguelo. Cuando Jonás intentó apartarse de Dios y esconderse, ¿sabes qué? El Señor le dijo al desastre, persíguelo. Persíguelo. Persíguelo, porque esas son las consecuencias de haberme dejado a mí. Esas son las consecuencias de haberme abandonado. Esas son las consecuencias de haberse alejado de Dios. Yo pagué las consecuencias. Yo pagué las consecuencias del desastre. Dice la Biblia que le digo, dos mal ha hecho mi pueblo. Me negaron y cavaron para ellos cisternas rotas que no retienen el agua. Quiere decir que el primer desastre es alejarse de Dios. El segundo desastre es que cuando tú te alejas de Dios y piensas que tú puedes caminar por tu propia fuerza, tú comienzas a cavar tu propio hoyo. Yo no sabía que yo me había alejado de Dios
pero también estaba cavando mi propio hoyo. Que la Biblia dice, ya estoy terminando, veo gente mirándome serio. Veo gente que estaba esperando que yo le regalara una casa. Por eso la regalan en Feldán, yo no regalo casa. Salmo 7, versículo 11. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, le afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Así mismo preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Yo no sabía que yo estaba trayendo dos desastres para mi vida, pero uno de los desastres que estaba haciendo era que yo mismo, al desobedecer a Dios, estaba cavando mi propio hoyo. Yo no sabía que cada vez que yo iba a un culto como este, por eso te dije que te voy a hablar de las consecuencias, que cada vez que yo, ese es el problema es que la gente se olvidó del carácter de Dios. Mire, yo hablaba con Ángel, yo reprendo los demonios. Yo hablaba con Ángel y yo le decía al Ángel que mira lo que a donde hemos llegado, que ya la gente piensa que Dios no tiene carácter. Yo apunto a mi hija en un colegio, en un de esos de preescolar, y yo pues ya lleva como 2 meses y la llevo allí pues a llenar el field day, y yo fui para el field day. Y cuando estoy en el field day, de momento ponen una salsa diabólica del mundo, un merengue del mundo, y el maestro me llama, me dice: Héctor, vente para que cante. Yo lo miré, yo dije: Señor, la verdad que la gente ya ha perdido el respeto a Dios. Yo le dije a Ángel una pregunta. Yo llevo 6 años perdiendo el tiempo. Entonces, este hombre no ha visto que yo soy un hombre de Dios estos 6 años. Pero Ángel me dijo algo: alma mía, adora a Jehová, que me impactó. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? La culpa es de nosotros. ¡Aleluya! Ángel me dijo: es que ya no se habla del carácter de Dios. Ya la gente piensa que hasta fumar un cigarrillo está bien. Ya la gente piensa, alma mía, adora a Jehová, que uno puede servirle a Dios con una chinita. Ya la gente piensa que uno puede servir a Dios